Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos a esta 11ª sesión ordinaria de la Academia Nacional de Arquitectura. En esta ocasión tenemos a dos grandes ponentes, dos grandes amigos, la arquitecta Miriam Remes, el arquitecto Fernando Winfield. Muchas gracias, Miriam, Fernando. Eh, y bueno, hoy nos convoca un gran arquitecto, el arquitecto Julio Sánchez Juárez, un arquitecto que dejó un legado muy fuerte, por cierto, vecino de nosotros y alguien muy querido, ¿no? Pero pues bueno, sin más preámbulo, no sé si esté alguien de su familia, creo que iban a venir, pero si no, seguramente llegarán al rato. Eh, pero pues agradecerles nuevamente que hayan venido, agradecerles a los ponentes y bueno, siendo hoy viernes 5 de julio del 2024, vamos a dar inicio a esta 11ª sesión ordinaria y cedo el micrófono al arquitecto Jorge Flores para que nos dé una breve semblanza de nuestros invitados. Muchas gracias y disfrutemos de la plática. Gracias, gracias, Rafa. Voy a leer una breve semblanza. Vamos a tratar. Miriam Remés Pérez es arquitecta por la Universidad Veracruzana, 1987, con maestría en Administración en el área de Finanzas, 1995, también por la Universidad Veracruzana y ESCA V. Doctora en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2007, es docente con 25 años de antigüedad. Actualmente se desempeña en la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat en el programa educativo de arquitectura de la Universidad Veracruzana en la región Veracruz. Desde 1996 y en este ámbito ha asesorado ejercicios de proyecto, tesis y trabajo social, participado en concursos, funge como coordinadora del cuerpo académico UBCA 440, Habitabilidad y Tecnología Sustentable, 2015 a la fecha. En este entorno ha realizado investigaciones de beneficio social, ambiental, coordinando diversos seminarios y cursos. Es miembro del Comité Académico para el Examen General de Egreso de Arquitectura 2012 a la fecha. Se desempeñó como coordinadora de la carrera de Arquitectura en la región Veracruz 2013-2018. Ha participado en concursos internacionales ofertados por la Escuela Complutense. En cursos internacionales ofertados por la Escuela Complutense Latinoamericana en México 2021 y en Buenos Aires, Argentina 2022. Ha realizado estancias académicas en Delft, Países Bajos 2019, en Montreal, Canadá 2021 y en Bogotá, Colombia 2022. Participó en el equipo ganador en el primer lugar del concurso Reto Innova World en el 2021 y recientemente formó parte del equipo ganador del segundo lugar internacional del Social Business Creation en Montreal, Canadá 2022. Finalmente, ha llevado la teoría a la práctica en el ámbito profesional, en el cual ha desarrollado proyectos y construcciones de diversos géneros de edificios y viviendas. También es arquitecta con maestría en administración, ambas por la Universidad Veracruzana, doctora en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora en la Universidad Veracruzana, región Veracruz, coordina el cuerpo académico. Sí, y ha realizado, como decíamos, diversas estancias, perdón, en diversas universidades del mundo. Fernando Winfield Reyes es arquitecto por la Universidad Veracruzana, maestro en artes en diseño urbano por la Oxford Brookes University y doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones nivel 1. Asimismo, es miembro del Docomomo México, de la Academia Mexicana de Ciencias y del capítulo Veracruz de la Academia Nacional de Arquitectura. Ha publicado más de 60 artículos y es autor de los libros Historia, Teoría y Práctica del Urbanismo, Reflexiones para la Arquitectura desde una geografía itinerante, Leer, Viajar y Pensar Arquitectura. Ya lo leí, muy buen libro. Además, me encantó y muchísimas gracias. Entre otros libros como coautor y coordinador. Bueno, Joel, adelante, por favor. Bien,
Bien, la participación especial de ustedes básicamente es porque han hecho el libro sobre el arquitecto Julio Sánchez Juárez y lo conocen y lo han hecho con mucho, mucho amor y respeto hacia la memoria de Julio Sánchez Juárez, ¿no? Entonces, lo que hacemos dentro de la academia básicamente es buscar, digamos, de la obra, hablar sobre su obra, pero buscar los elementos que la desencadenaron, ¿no? En Julio Sánchez Juárez no fue demasiado difícil, digamos, encontrar esas ligas porque siempre fue muy, muy abierto, ¿no? Era bastante, digamos, práctico para, es decir, dentro de sus teorías estaba muy delimitado, muy, muy sustentado y con esa fuerza que, de su carácter. Y por eso es el título de esto, de la arquitectura como una función social, que eso es lo que daría pie a todos, todo el discurso que viene después, el por qué toma básicamente el funcionalismo, ¿no? Como bandera, y después el cómo la vincula hacia una arquitectura, a una arquitectura crítica regionalista, ¿no? O sea, que de alguna manera lo vincula, pero le da un sentido, pues, para mi gusto, bastante diferente, ¿no? Porque ya visualiza íconos, pues, más contemporáneos, ¿no? Entonces, adelante. Bien, entonces, dado que él toma esta bandera de la arquitectura funcionalista, esta proviene de Adolf Loos, con la secesión vienesa, que es el teórico de este movimiento, y que va a generar a Peter Behrens, ¿no? Que desarrolle modelos sobre este enfoque de una arquitectura funcionalista, ¿no? Y lo hace de manera estructural. Pero no solamente lo hace de una manera, de hecho, Peter Behrens no era arquitecto, ¿no? O sea, su profesión básicamente fue pintor, pero pues como humanista, ¿no? O sea, empieza a trabajar con artesanías, o sea, una, digamos, empieza a darle a esa liga, dar esa estética a las artesanías, pero llevarlas hacia un proceso de industrialización. Y por eso se liga al movimiento Verbum, donde va a aparecer Walter Gropius, ¿no? Y Mies van der Rohe. Es interesante porque en el taller que hace, él de hecho se integra a la AEG, que es la fábrica de maquinaria, este, y produce este edificio que es básicamente como una especie de templo griego, pero es un diseño de una fábrica, ¿no? O sea, las fábricas siempre se han hecho con lámina, ¿no? Y entonces la hace con tabique, la hace con una estructura metálica, todo el interior. eh, y en su taller trabajan como asistentes Walter Gropius de joven, Mies van der Rohe y Le Corbusier. Entonces, cuando se separan, cuando empiezan ya a trabajar por sí mismos, el Walter Gropius hace estos dos edificios, el edificio del Verbum, que es un modelo de fábrica, pero diseñado ya con vidrio y metal, y después la fábrica Faust. Entonces, integra la arquitectura hacia a la industria, que realmente no era arquitectura, ¿no? O sea, le da una composición de arquitectura y una calidad de arquitectura, y lo que va a desarrollar es el muro cortina, ¿no? Que es este vidrio metal. Adelante. Por otro lado está Fran O'Reilly. Él hace una exposición en 1910 en Berlín y lleva esas imágenes, fotografías de la Robert House y aquella imagen que es una perspectiva, ¿no? La lectura que hacen los europeos sobre esta perspectiva es que son cubiertas planas, cuando no son cubiertas planas, son inclinadas, ¿no? Pero lo que él trabaja, Fran O'Reilly, es
parte de la casa victoriana y la va haciendo cada vez más plana, pero la hace con metal, ¿no? Él trabaja en Chicago, que es la industria metálica por excelencia en Estados Unidos, y lo que hace es recubrir la parte de abajo con ferrocemento, ¿no? Y entonces parece como si fuera una losa plana. A mí como estudiante me sorprendió mucho esos volados, ¿no? Pero en una visita que hice, viendo la casa, estaban reparando porque tenía una gotera y estaba el hoyo con el ferrocemento y arriba estaba la madera. Entonces, lo hace básicamente porque recuerden ustedes que en Chicago hubo un incendio que destruyó casi toda la ciudad antes del siglo XX, y entonces por eso él hizo sus casas de tabique y de metal, pero con ferrocemento, ¿no? Y aquí, sí, sí. Y quería yo mencionar, aprovechando Sí, lo que sí, sí. dices, la importancia de Wright, ¿no? En este puente hacia Europa, pero también un puente hacia Japón, por ejemplo. Y allí comentaba yo que hay un terremoto y un incendio terrible, y prácticamente uno de los escasos edificios que sobrevive es el Hotel Imperial de Frank Lloyd Wright, que graciosamente pues estaba rodeado, ¿no? De un espejo de agua, y eso es lo que lo preservó. Y creo que por ahí viene también esa fama de Wright. Pero efectivamente es muy sorprendente, tanto en la Casa Estudio de Chicago como por ejemplo en Falling Water, que tuve chance de ir en septiembre del año pasado, toda la obra de ingeniería que se ha tenido que hacer para poder mantener en funcionamiento estos edificios que ahora pues ya son patrimonio Patrimonio. artístico de la humanidad. Sí, Solo eso sí, quería sí, decir. no, no, está excelente, ¿eh? Tu presentación es excelente. Y bueno, también la aportación en cuanto a la geometría básica, ¿no? En el tema de la casa, no utilizar los dos niveles y después el techo, sino integrar que pareciera un solo nivel con un desván en la parte de arriba, ¿no? Y con el triángulo equilátero, ¿no? Y después el sistema estructural, ¿no? Entonces, esta lectura, que digamos que él proviene de una arquitectura que en este momento se podría llamar regionalista, ¿no? Pero si nos damos cuenta, va a dar pie al funcionalismo, ¿no? O sea, sin quererlo, pero él va a dar pie al funcionalismo. Y en la última obra, que es Taliesin 2, que él desarrolla el muro ciclópeo, ¿no? O sea, básicamente con la idea de que la piedra del lugar fuera utilizada en la arquitectura. Adelante. Bueno, aquí ya estamos con el racionalismo, con Mies van der Rohe, y me encontré estas casas que son hechas de tabique. O sea, nosotros, Mies van der Rohe, el icono es metal, pero estas casas son de tabique, ¿no? Adelante. Y aquí está Le Corbusier, también con casas de tabique, ¿no? Utilizando tecnología alternativa, como son las bóvedas de tabique, ¿no? Y lo que es interesante es esta casa que él hace en la India, donde él estructura con su geometría básica, pero estructura con la tecnología de la bóveda. Y entonces hace bóvedas de 4 metros, ¿no? Como cañones solamente. Y el criterio básicamente son las mezquitas. Son las mezquitas, así son las mezquitas. Entonces tienes espacios amplios, pero realmente son bóvedas. O sea, la estructura no va a obedecer a los grandes espacios, sino a pequeños espacios de estructura. Exactamente. Es interesante cómo recupera estructuras históricas, pero para hacer arquitectura del moderno. Ahí se ve en la imagen de la derecha como el espacio es bastante amplio, libre, pero las bóvedas no, son muy reguladas, ¿no? Adelante. Y aquí aterrizamos en José Villagrán. Entonces, que es
pues completamente funcionalista, ¿no? Y esta obra en particular, que es la iglesia de Huatusco, ¿no? Hecha de concreto y tabique, es lo que vincula la parte funcionalista con la crítica, la arquitectura crítica regional, ¿no? Y otro referente que no pasó de elemento, pues es Luis Barragán. ¿Por qué razón? Porque tiene todo este tema del uso de las celosías, el color, la funcionalidad de las plantas, ¿no? Y de la arquitectura mexicana. Adelante. Insisto, todos esos elementos fue los que fui encontrando para sostener esta obra de Sánchez Cuarto, ¿no? Esta es la primera obra que hace, ya como obra relevante, hace una o dos anteriores, pero esta es la primera, que son 2 departamentos o 2 casas, ¿no? Y utiliza aquí, pues, metal. Es una obra totalmente Mies van der Rohe para la época, y bueno, pues es una joya, ¿no? De estructura, ¿no? No sé cómo la ven, etcétera. Gustaría profundizar sobre este proyecto del arquitecto Julio, sobre todo porque si lo analizas desde su estructura, es muy clara, como bien decías, es muy evidente, pero muy organizada, todo basado en módulos. Él privilegiaba el módulo por todas las ventajas que eso tiene en la construcción sobre todo, y por supuesto que en la parte funcional también, pero además está, ya cuando se mete uno a detalle a analizarla, está perfectamente resuelta, incluso proporcionando espacios para el trabajo. Entonces, en la planta baja te permite tener los servicios, el estacionamiento, toda el área pues, lo que implica lavandería. En el primer nivel tiene la parte social, pero incluyendo ya el espacio de trabajo, que es como un estudio, pero que maneja como despacho. Y en el último nivel, la parte funcional, todas las habitaciones con baños perfectamente definidos, los núcleos de sanitarios, de arriba abajo, para evitar problemas de instalaciones, que eso lo batallamos mucho cuando no se prevé de esa manera. Ahí para los estudiantes de arquitectura que nos acompañan. Y algunos arquitectos. Lo otro, lo que bien decías, la estructura, no el manejo de las vigas metálicas. Él comentaba una anécdota cuando estaba haciendo este proyecto. Se fue al cine, estaba en plena obra. Llegaban las vigas metálicas y en el cine se puso muy nervioso, salió volado a la obra y una viga ya había atravesado el muro del vecino a la hora de desembarcarlas. No decía él que era muy importante siempre estar pendiente, porque la obra en un ratito te pueden suceder cosas, ¿no? Bueno, era como anécdota, pero sí quería resaltar. Y un último punto que tiene este proyecto, que además genera, no tengo un láser, olvidé traer, pero en la parte de central es un área abierta. Es decir, él no es solo el coeficiente que pide la normativa, es bastante generoso, es la zona que está aquí, donde se ve ese como arenero, es un arenero el de en medio. Todo ese espacio es abierto. ¿Para qué? Para que los departamentos tuvieran vista hacia ese interior y generar ese espacio de convivencia. Era otro de los rasgos de su obra. Adelante. Bueno, la casa. Aquí está Artemio Limón, que es el que construyó el techo. Bueno, esta obra a nosotros nos tocó básicamente de estudiantes cuando la estaba haciendo, y tuvimos la oportunidad de verla construirla. Y nos llamó mucho la atención porque es una obra hecha con materiales pues ligeros, ¿no? Básicamente el techo es de asbesto, ¿no? Pero el manejo de los acabados, de los remates, ¿no? El alero de concreto hace que el techo no parezca tan ligero como es. Y después el remate que tiene en el frente, ¿no? O sea, digamos que este concepto y la ventana cuadrada es el que va a manejar después en las iglesias, ¿no? Entonces, el manejo del terreno, ¿no? De hacer este terraplén para tener esa convivencia con la comunidad, que me consta, ¿no? De estar sentado ahí para estar viendo pasar
a vecinos, saludándolos, etcétera, etcétera. O sea, y a la vez tener una privacidad, ¿no? Toda esta estructura que parece demasiada, que liga el alero con el muro de piedra, ¿no? Lo que nos está dando es un plano virtual de separación entre lo público con lo privado, pero a la vez esa comunicación. Y esa altura de medio nivel que permite que se tenga esa privacidad, o sea, que no accedan tan fácilmente, ¿no? Y bueno, cerrado por la parte de este frente y muy abierto por la parte de atrás, donde está pues mucho árbol y muchos elementos. En el interior no tengo idea porque nunca ya la vi terminada, pero ahí se ve la cubierta. Me da idea que es ferrocemento, me da idea porque pues, el techo es de asbesto. Y yo me recuerdo la estructura que hizo Artemio, pues que era de tubular, ¿no? O sea, que era muy ligera, ¿no? Adelante. Y los detalles, ¿no? El tema de la chimenea, los asientos ya integrados, ¿no? O sea, es decir, es como muy económica, por no decir muy ahorrativa, como arquitecto, el piso de barro, este, pero a la vez de mucha calidad, ¿no? En el manejo de los materiales, y es por eso que me recuerda más este tema de Barragán. Quisiera comentar también, Joel, que tuve la oportunidad de entrar y efectivamente es un espacio, digamos, en áreas, es reducido para 7 hijos, una familia con 7 hijos. Sin embargo, perfectamente aprovechado, adecuado a una economía, como bien dices, y además los materiales. En la parte, tuve la oportunidad incluso de asomarme a su dormitorio, que después me dijo, "¿Y cómo te metiste hasta allá?". Pues aprovechando que usted no estaba, porque llegué precisamente tocando cuando no estaba, si no, no me deja entrar, ¿no? Entonces, pues me asomé y justo ellos, la señora Arrieta, Sofía Arrieta, su esposa, y él habitaban en el Tapanco del lado del fondo. Y esa parte la tenían con duela y encima el asbesto. En esta parte, en la que mostrabas hace rato, es el cuarto que en ese entonces era de Domingo, su hijo menor, y ese es su cuarto estudio, ¿no? Efectivamente no sé del ferrocemento, pero aquí está Artemio, podríamos preguntarle si nos puede decir, si lo recuerda, y si no, pues más al rato. Por ahí está. Y un detalle más, como bien decías, el aspecto hacia el exterior, esta área de convivencia, de hecho, esta es la vista del comedor hacia un desayunador en el exterior, que es el que se ve ahí, y toda una terraza, pero es hermosa, ¿no? Es una vista muy bonita hacia lo que es su terreno accidentado. Ya después construyó en la parte de abajo la casa de su hija Mariana. Bien, adelante. Aquí el tema de las iglesias. Bueno, tuvo la oportunidad y básicamente por su pasión también por la religión, su contacto con los religiosos, tuvo la oportunidad de hacer varias iglesias y aquí podemos ver una en particular que está, si nos recordamos el tema de Frank Wright de la casa, ¿no? Con la cubierta, digo, sí, la cubierta hecha en un triángulo equilátero y el cómo integra, o sea, tratando de sintetizar y sobre todo en economía, porque también tiene un techo de asbesto, ¿no? Pero le da la fachada con esta estructura de concreto, integra el símbolo de la cruz y el campanario. Entonces, la fachada, el, el, el símbolo de la cruz y el campanario, ¿no? Y igual los materiales, pues es la piedra, ¿no? No necesita, bueno, no la hace con recubrimiento, lo hace como acabado, ¿no? Y el interior, pues completamente austero, ¿no? Es lo que es el funcionalismo, así como muy llevado a lo económico. Así es.
Sí, pero además de llevar esto a las comunidades periféricas, ¿no? O sea que realmente para estas zonas, pues es un orgullo tener una iglesia de este tipo, ¿no? Así es. Sí. Adelante. Esta otra iglesia es también en la periferia de Jalapa. También es como, para mí es un pre-minimalismo, ¿no? Donde se genera este cubo o este bloque, ¿no? De piedra, eliminan digamos, el blanco del cemento y lo deja casi todo en negro, ¿no? Entonces es muy sintético y luego el remate de concreto, ¿no? Y ese sí lo pinta de blanco, ¿no? Entonces hace que la iglesia tenga toda una fortaleza, la perspectiva igual que está en la loma, y después la cubierta pues, se ve un plano, o sea, y no importa si es de lámina o es de asbesto, ¿no? O sea, hace de un material tan ligero, lo hace una arquitectura muy pesada, ¿no? O sea, con mucho cuerpo, ¿no? En el interior podemos ver también el tema de la banca central que tiene respaldo y las otras no. Sí, sí, sí. Adelante. El monasterio de las Teresitas. eh, Aquí ya está el, el muro ciclópeo de Fran Ray y utilizado pues de una manera minimalista, ¿no? Y luego este elemento que sobresale pues totalmente mies, ¿no? Entonces, una conjugación, ¿no? de conceptos, ¿no? Para lograr esta obra y darle una fuerza, este, pues, funcionalista desde el punto de vista de geometría y de austeridad, ¿no? Igual los interiores, pues, son completamente, austeros. Él incorpora el arco, ¿no? Y los acabados de madera, ¿no? El tema de la luz. Y ahí es donde nos recuerdan las celosías y el muro amarillo, pues a Barragán, ¿no? Sí, es regional, ¿no? Artelinado, claro.
Sí. Adelante. Y bueno, esta es otra área que es para visitas, ¿no? Y donde todo lo hace con tabique concreto, pues completamente funcionalista, ¿no? Y ahí está la celosía y los materiales, o sea, de una imagen igual que de la parte esta de capilla, pues muy Barragán, pero mezclado ya con el concreto en bruto, ¿no? Hay un tema interesante que me gustaría destacar, que más allá de un análisis frío que podemos hacer de su volumetría, de las formas arquitectónicas o las estructuras, Sánchez Juárez le movía mucho la emoción, ¿no? Y yo recuerdo en su taller luego se ponían frases, ¿no? Estaba una de Le Corbusier, ¿no? Que decía, la construcción es para resistir, la arquitectura es para conmover, ¿no? Y él mismo era una persona que se emocionaba mucho cuando te hablaba de arquitectura, y creo que está esa conexión de la emoción, de lo espiritual también, como quizás la más alta de las emociones, ¿no? Que se pueden lograr, podemos quizás pensar espiritualmente en la arquitectura, ¿no? Entonces es una obra que en apariencia puede tener cierta frialdad, pero que se vuelve muy humana en la medida en que conoces las anécdotas. Por ejemplo, Miriam me platicaba que en la fotografía de la parte superior izquierda, la parte de piedra, que es uno de estos gestos que tenía Sánchez Juárez con las curvas, ahí fue donde lo velaron, ¿no? Por decisión, entiendo que del maestro, y pues conecta mucho, ¿no? Con pocos arquitectos o quizás muchos han tenido el privilegio de construir casi, si no su propia tumba, sí una iglesia donde puedan permanecer. Pensaba en Antonio de Sant'Elia, ¿no? El arquitecto que solo creo que lo que construyó fue su tumba, ¿no? Tiene cosas fantásticas, ¿no? Entonces está ahí esa emoción, esa espiritualidad y ese contacto en el ciclo de la vida, ¿no? Sí, en efecto, porque este local está hecho para retiros. Y entonces él lo utilizó para su retiro, ¿no? Ah, Sí, sí, el sí. simbolismo hasta el final. Claro, pero digamos, es como vincular el tema de la transición espiritual, ¿no? De la vida a la muerte en estos espacios. Claro que sí, y lo intencionó totalmente, claro que sí. De acá me parece todo un homenaje a la Virgen María, porque además él era profundamente mariano, él se decía mariano, y la devoción, le expresaba, ¿no? La devoción por la Virgen. Entonces, este espacio que es la recepción salita de las madres de Santa Teresa, las hermanas de su casa, es un espacio sumamente agradable, ¿no? Con mucha iluminación, cambia de tonos de color. Yo creo que él buscaba muchas cosas, intencionalmente, los detalles. Por ejemplo, en el edificio el último que construyó, en la fotografía de abajo, esas como cruces que son perforaciones en el muro que él hace con todo un efecto, ¿no? Que eso con la luz, igual que la parte, el área que mencionabas de retiros en la parte baja, igual tiene unas aberturas donde entra la luz de una forma muy bella, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que tanto las alturas, el manejo de alturas, el manejo de proporciones y la modulación son rasgos de su obra. Adelante. Instituto de Antropología de Investigaciones, pues aquí también es otro pre-minimalismo, ¿no? O sea, ya hecho de concreto y de una manera estructural completamente. Entonces, muy racionalista, este, incorpora ya las columnas metálicas para ese tema del patio. Y bueno, hace digamos, de un terreno completamente limitado, un ambiente, un patio eh, en doble nivel, ¿no? Que congrega pues toda la comunidad, que son demasiado, son muy pocos los investigadores, pero lo hace con con ese concepto de público, ¿no? Con los servicios, ¿no? Efectivamente, y además es un edificio totalmente vigente. Se presta para el trabajo académico, las investigaciones, las exposiciones, es multifuncional. Creo que esa es otra gran ventaja, ¿no? Que un edificio pueda ser tan flexible, tan Sí, adaptado al tiempo y el espacio
sigue funcionando como si el tiempo no hubiese pasado, ¿no? Y además es un edificio que su intemperismo no le afecta. O sea, realmente permanece en muy buen estado siempre, no requiere de mayor mantenimiento. Es un edificio que uno pasa ahorita y está exactamente igual, y no le han dado gran mantenimiento porque el edificio es muy bueno. Yo no sabía que era de él, hasta que vi o sea, y es un edificio que yo a la vez que he entrado me ha parecido extraordinario en su sencillez, en su poca intención de ser así como muy grandilocuente. Es un edificio muy sencillo, pero de una calidad enorme. Representa su personalidad, ¿no? Porque siempre fue así como muy precavido, pero a la vez con una convicción de la arquitectura como estructura, ¿sí? Entonces, esa es la propuesta que hace, ¿no? De hecho, eso lo hacía desde las aulas, desde el taller. Era muy insistente en que cuando presentaras una alternativa debía ir sustentada, lo funcional con la parte estructural. No te revisaba un plano si solamente iba a la planta arquitectónica. Si eso no significa nada. El corte porque es ahí donde está la vida del edificio, ahí está la arquitectura, en una sección. Muchas veces no le damos la importancia a los cortes como la tiene, de verdad. Y él insistía mucho en eso. Bueno, no reviso si no traes planta arquitectónica, corte y mínimo un bosquejo de la parte formal, ¿no? La fachada. Adelante. La casa de Alfaro. Aquí ya no es un pre, ya es post, realmente porque resuelve lo que muchos arquitectos intentaron de alguna manera, que es las proporciones de la casa Jarapeña. Entonces, en esta obra que la tecnología pues es completamente de concreto, ¿no? O sea, no tienen ornamentación, sino solamente son elementos estructurales. Pero el uso de las proporciones y de los elementos básicos de la arquitectura tradicional de Jalapa lo hacen, esta integración. Podemos ver un poquito el lateral, la obra que está junto, y realmente, Dios, por supuesto que vale la pena eliminarla, pero entender la importancia que tiene este movimiento postmoderno cuando se hace exactamente con la intencionalidad de resolver con la referencia una actualidad constructiva, ¿no? Pero Joel, además manteniendo todos los elementos compositivos de la tipología jalapeña. Así O sea, es. están las vigas, está la teja, está la ventana, está la puerta, y la resolución de la entrecalle que divide el concreto con el aplanado. Realmente es una elegancia, pero sin pretensión. O sea, no hay una pretensión de ser bello, y sin embargo lo logra. Y con un cuidado de todos los elementos. Es la casa jalapeña. O sea, si traemos a alguien de fuera, dice, es una casa jalapeña, se parece, es demasiado parecida a la casa jalapeña, mantiene todos los elementos, pero es un posmoderno que también es evidente, ¿no? Ahí es donde me parece la maestría de Sánchez Juárez, ¿no? Porque sin renunciar a la funcionalidad, ¿no? Incorpora el tema del posmoderno sin el posmoderno, ¿no? ¿No? Como estilo, sino básicamente como significado. Y también diría que muy respetuoso, ¿no? De todo un entorno cultural. Aquí quisiera también comentar que él lo reconocía siempre, contó con la fortuna de un buen equipo de trabajo, tanto en apoyo, digamos, de despacho, pero sobre todo los maestros de la mano de obra, un buen herrero, que está por ahí, Artemio, no me dejará mentir, hizo muchísimos trabajos con él, así como el albañil, que en este momento no recuerdo su nombre, pero en el libro está, él le dio el justo reconocimiento, que es quien le hacía los concretos. Estos concretos aparentes, pues no cualquiera, ¿no? Entonces, él lo reconocía mucho. Sí, y básicamente ahí está su vocación como fe. Lo que él hizo básicamente era lo que hacían los arquitectos del gótico, ¿no? Una cofradía, ¿no? O sea, no había esa limitación entre un arquitecto y el artesano, sino era la cofradía, ¿no? Sí.
Y el interior también pues es bien interesante porque crea estos espacios de jardín y que son muy humanos, ¿no? Adelante. Bueno, dentro ya de la parte como educador, eh, la intencionalidad de que fuera una educación práctica, que fuera una educación social, ¿no? Y que estuviera sustentado, pues básicamente con esta educación sobre el funcionalismo o racionalismo, ¿no? Y a la vez enfocado a trabajos de recuperación, como en este caso que fue la destrucción el temblor del, creo que fue 80 y algo, 72. 73, Falló por un... destruyó ahí Orizaba y este Río Blanco, ¿no? Pero en las casas sociales, ¿no? Estaban hechas de piedra y lodo, y bueno, con el terremoto, pues se vinieron abajo, ¿no? Entonces, esto lo toma como reflexión, pero desde el punto de vista social, ¿no? Y sobre todo recuperando, pues, la lucha de clase que tuvo el movimiento obrero, ¿no? Y el tema de la recuperación de estas casas obreras. Y he estado investigando, sobre todo por el tema de el movimiento utópico, que es social. Y a mí me da la idea, porque esta obra se hace antes de finalizar el siglo, ¿no? Del 80 y algo, 87, 1880, no, 97, ¿no? Antes de terminar el siglo, ya estaba hecha la obra, ¿no? Es la primera obra que se hace de una fábrica con un pueblo entero, ¿no? O sea, las fábricas siempre se hacen junto o dentro de las ciudades, pues las habitaciones eran en las ciudades. Pero aquí se hizo fuera de la ciudad, a 5 kilómetros de Orizaba, y se hizo el pueblo entero, iglesia, pues lo que hoy es el Palacio Municipal, que es el sindicato, el cine, o sea, fue una fábrica como muy progresista, ¿no? Y lo que realmente hicieron ahí fue un familisterio, ¿no? Entonces, me da idea que aquí hay mucho tela de donde cortar, porque no, no sé si muchos gobiernos en otras partes del mundo tengan vinculado el derecho a la vivienda dentro de los programas sociales, ¿no? O sea, aquí hay un impuesto que te da, o sea, que cada vez que tú tienes un trabajador, hay un impuesto para la vivienda, ¿no? Y entonces yo no tengo idea, ¿no? A lo mejor ustedes sí la tienen, pero me da idea que aquí en México, al menos aquí en México, este sería el punto de inicio de la vivienda obrera, ¿no? Vinculada a la industria. No, comentar que efectivamente en la Constitución Política de 1917 se consigna ya el derecho a la vivienda. Se dan algunas características generales, pero no queda muy claro a quién correspondía, si era del sueldo del trabajador, como después se hace en la figura del Infonavit, un porcentaje y otro porcentaje del patrón, ¿no? Y lo que es bien interesante aquí, refiriéndonos quizás a una cierta genealogía previa a Sánchez Juárez, es que desde 1925 que se tiene el primer edificio moderno en México, que es la granja sanitaria en Popoca, Huipulco, Popoca, en la Ciudad de México de Villagrán. Villagrán incursiona en la docencia, en la Escuela Nacional, bueno, en la Academia Nacional de Arquitectura, que después se transforma en la Escuela Nacional de Arquitectura, y tiene ahí, pues, yo creo que una formación tanto de sus lecturas y de sus otras experiencias en otros contextos culturales, pero también las experiencias de lo que estaba sucediendo en México. Y llama mucho la atención porque si uno sigue la trayectoria de los programas educativos, sobre todo ya en el siglo XX, el primero se supone que es de 1902, Escuela Nacional de Arquitectura. Está ahí Mariscal, que después va a ser profesor de Villagrán, y a su vez Villagrán será profesor, pues, de grandes arquitectos, ¿no? Entre ellos
en su momento Sánchez Juárez, y quiero pensar que la importancia de esa teoría es decantar un conjunto de necesidades sociales donde se considera fundamental la vivienda, la salud y la educación. Entonces, a partir de, digamos, esta iniciativa podemos ubicar que hay efectivamente un antecedente de vivienda obrera que va a tener un punto muy importante en la historia, en la teoría, en la enseñanza de la arquitectura en nuestro país en 1932, con un concurso que se hace como un muestrario de la vivienda moderna, pensando mucho en lo que estaba sucediendo, sobre todo en Europa, ¿no? Entonces, ahí yo creo que toda esta genealogía valdría la pena explorar, ¿no? No solo la influencia importante de Villagrán que hemos observado en la obra de Sánchez Juárez, sino también la importancia que genera en particularmente tres arquitectos que se mencionan mucho, ¿no? Juan O'Gorman, Juan Legarreta, que fallece pues en condiciones muy trágicas y muy joven, y otro arquitecto que se ha mencionado mucho, pero del que a veces no hay suficiente información, que es el caso de Álvaro Aburto, que pues tuvo un tiempo aquí en Jalapa, ¿no? Gracias. También me gustaría puntualizar algo. El arquitecto tenía una fuerte inclinación al aspecto social y él mencionaba, incluso lo tenemos registrado como tal en esa charla que tuvimos con él y lo dejamos plasmado en el libro, que él participó cuando en el 1973 había sido nombrado su director técnico de INDECO, que por cierto algunos de sus compañeros muy entrañables trabajaron con él. Arquitectos también profesores de la facultad. En ese año fue el temblor y siendo él su director técnico le encomiendan a resolver la situación de vivienda, o sea, estaba todo derribado en Río Blanco, parecía campo de batalla, vaya, estaba muy dañado y entonces él en 15 días, fíjense nada más, o sea, la hazaña, porque verdaderamente fue una hazaña, organizó para levantar vivienda en unas crujías, en una especie de crujías, no sé si aquí están las imágenes, de madera. Esos me parecen fundamentales porque ahí está el origen, él lo mencionaba, de su sensibilización y de su humanización. Sucedió en 73. Resolvió el asunto y después esas mismas estructuras fueron reutilizadas como escuelas en Huilhuapan. Fue una que retomaron el material ya cuando se tuvieron que quitar porque ya construyeron las viviendas permanentes, pues ese material se reutilizó. Hasta eso, con esa cualidad. En el 83 viene este concurso internacional en Viena. Perdón, en Varsovia. Fue en Varsovia en el 83 y él toma el tema del temblor y todo lo que logró y todo como conocía el lugar, conocía perfectamente cómo estaba esa zona de Río Blanco, trabajó con unos alumnos y presentan estas láminas que a mí me parecen de una calidad impresionante para considerar el tiempo en el año en que fueron hechas, ¿no? Con las herramientas que tuvieron y son extraordinarias, ¿no? Y ahí ellos hacen esta propuesta de conjunto de viviendas. Esto va de la mano con el trabajo que también realizó de viviendas para trabajadores de la hacienda. Ayúdeme, arquitecto Torres Chácer, usted se va a acordar, quizás de acá de la hacienda de café, con el tema de vivienda para trabajadores. No, acá en Jalapa. Bueno, el tema es, creo que, no estoy seguro el nombre de la hacienda, pero bueno, disculpen por eso. El tema es que él se involucra con los alumnos otra vez y es ahí donde él define perfectamente esta línea social. Se dio cuenta que a través de ahí estaba todo lo que se podía lograr. De hecho, al poco tiempo, eso fue en el año, ya ven que en el 65 fue el año de toda esta revolución estudiantil, 78. Pero eso fue en el 68. En el 70 a él lo hacen director dentro de un ambiente, ustedes lo han de recordar mejor, bueno, quienes estuvieron en ese momento. Yo. Bueno, en todo un ambiente de jóvenes revolucionarios y con grandes ideales, ellos exigen que él sea director, en un entorno además poco democrático, así lo describió él, y llega a ser director. Entonces,
desarrolla todas estas actividades con los estudiantes y con maestros, también el Jardín de Chavarrillo, la Casa Sol, puros proyectos sociales. Él vio que ahí estaba más la fuerza que en las propias viviendas individuales. Cuando se enfocaba en el aspecto comunitario, pues era el impacto más fuerte, ¿no? En la gente. Nada más quería acotar también esa No, y la parte. experiencia en Perote, ¿no? A él le interesaba mucho el Tepecil para hacer los muros de Tepecil y por eso hice muchas casas de ahí. Joel, y ahora lo hablamos mucho como la parte del trabajo social y de la cuestión del impacto con las personas y el trabajo sociológico. Él lo realizaba ya desde entonces, o sea, incluía a las personas de la población, a los estudiantes, a los arquitectos, a los maestros, a los trabajadores, los propios trabajadores que surgían de la comunidad. Él lo trabajaba ya, ¿no? A veces lo hablamos así como que fuera la gran ciencia y él manejaba un principio, el de la intuición. Siempre decía que más que otra cosa, nosotros a veces ignoramos mucho la intuición. El valor de la intuición te puede llevar a soluciones arquitectónicas prácticas, como bien decías, prácticas y bueno, de un gran valor. Intuición es inteligencia. Es una forma de la expresión de la inteligencia. No hay otra forma. No hay intuición en la ignorancia. La intuición es... Y que es propia de todo ser humano, Sí, porque a sí, veces sí. pensamos que la arquitectura solamente está en manos de los que somos o nos hemos dedicado y estudiado la arquitectura. Y todo el mundo, por el solo hecho de ser humano, tiene una intuición que ya le Del espacio. provoca poder ser capaz de generar su propio cobijo. Nosotros nada más le damos forma, quizás en una manera más estética, pero la intuición para hacerlo está en cada ser humano y nosotros a veces no la escuchamos. Y entre eso está que no consideres el entorno, el medio ambiente, la economía. Entonces te vas, ¿no? Con grandes falacias y al rato la caída es fuerte por no escuchar el valor, el Es que darle su lugar a la intuición. la intuición es un producto cognitivo, o sea, y se basa en la percepción. O sea, es un proceso, ¿no? Pero la intuición, o sea, si bien, igual que la creatividad, todos la tenemos, ¿no? Pero la usamos para resolver. De esa manera. La intuición es el sexto sentido, ¿no? O sea, actúas, pero para poder actuar requieres entrenamiento. O sea, la intuición no viene, o sea, el tomar las decisiones de manera, digamos, automática, ¿no? No es intuición, ¿no? Entonces, para que sea intuición, tiene que ser un aprendizaje que se automatice, de tal manera que tú puedas tomar ese tema de decisiones en muy rápido tiempo o aplicarlo a la creatividad, donde puedas desarrollar otras ideas, ¿no? A través de ir visualizando un panorama mucho más amplio y vinculando conceptos que nadie ha vinculado, que es lo que hizo él. Digo, en cuanto a que hay que nutrir ese conocimiento para poder dar respuesta. Más que eso, y sobre todo fue la enseñanza de él, hacerlo práctico. Así es. Hacerlo práctico, porque si lo tienes solamente a nivel de libros, por eso él los ponía a hacer, ¿no? A hacer pavimentos o escalones, ¿no? Porque no era solamente el oficio, ¿no? O sea, tú no te ibas a doctorar en escalones, ¿no? Pero todo lo que implica la organización, ¿no? Para hacerlo, el esfuerzo, ¿no? Y cómo vas cambiando el entorno con la aplicación sistemática de esa actividad. Entonces, vas encontrando en el hacer, ¿no? La trascendencia. Y ahora que mencionabas las prácticas estas anuales de construcción de las escaleras, eran tan esperadas por los estudiantes, todo el mundo estaba pendiente de cuándo iban a hacer. Y él decía que las prácticas había que organizarse, era como ir a la guerra. Tenía que haber el equipo de los que se encargaban de los materiales, el que se encargaban de los alimentos, el agua para darle a las personas que estuvieran trabajando, todo organizado. Esa es otra cuestión que se aprendía, ¿no? En ese hacer. Y además, ya cuando terminabas,
esa satisfacción de ver el beneficio, porque finalmente eso era lo importante, ¿no? Esa es la vinculación con la emotividad, ¿no? De que lo que estás haciendo va a servir para ello, Sí, claro. Y ¿no? mira Y que te lo va a servía, ¿eh? reconocer. Pero, Una de las... Ay, perdón. pero además yo creo que se le echa mucho de menos por esa conciencia social que daba en la facultad. O sea, ese vínculo que se ha perdido, que hemos perdido, de tener ese contacto con la sociedad, de las necesidades de la sociedad, de lo que requiere la sociedad, y que muchas veces el arquitecto está para dar soluciones muy sencillas, como hacer una escalera, ¿no? Como hacer un espacio, como hacer una pequeña iglesia. Yo con el arquitecto lo traté muy poco, fue un maestro, pero esto también de una materia, no fue de taller. Pero yo me quedo que ya de grande le gustaba leer en el Parque Bicentenario. Ahí en Ávila Camacho, ahí estaba una banquita y luego yo caminaba mucho por ahí, me lo encontraba y lo saludé en una ocasión. Le digo, ¿qué lee, arquitecto? Dice, te lo recomiendo. No me ubicaba, pero te lo recomiendo. Dice, ¿qué es? Las Confesiones de San Agustín. O sea, digo, porque también era un arquitecto que leía mucho. Era un arquitecto de una gran cultura y eso también se nos ha olvidado, pues pasarlo a los jóvenes, ¿no? El arquitecto se compone de muchos recursos y debe de tener como antecedentes muchas formas de entender la realidad, ¿no? Y ahora que lo dices, Jorge, ese es uno de los mensajes que precisamente están plasmados también, que dejó, que lo que hace falta es precisamente recuperar ese valor de la enseñanza orientada a lo social. Porque si algo le dio posición a Arquitectura Jalapa, Universidad Veracruzana Jalapa, fue el trabajo social que hizo. Incluso siendo el director, organiza la CINEA y vienen toda cantidad de escuelas y de facultades de arquitectura del país y lo sorprenden, ¿no? Con las cosas que estaban haciendo, tanto en todo ese trabajo social del que hemos hablado. Y él es lo que recalca, que ahora tanto de los formadores como los propios, lo que debe estar presente es la vocación. La vocación de servicio, que la arquitectura sea vista como un servicio, no como algo que solamente una élite puede hacer y para una élite, ¿no? Entonces él insistía mucho en ese aspecto social. Adelante. Y bueno, esta es la manera, sobre todo, de relacionarse. Es lo que hizo fue con los alumnos una cofradía y con los tratadores igual una cofradía, ¿no? Entonces, en el ámbito donde estuvo, siempre fue en ese sentido espiritual, ¿no? De cofradía. En este caso que está aquí abajo, que se ilustra, no se imaginan en dónde es en Apanga, municipio de Zongolica, a 1 hora de Zongolica, en una terracería impresionante. Y les cuento a manera pues un tanto anecdótica. Ahí está Artemio, que precisamente está por allá sentadito, pero ahí está en la foto él colocando las estructuras. Estaba platicando, se acercó un alumno, Ricardo Ortiz, excelente estudiante, y me comentó, a mí como profesora y el arquitecto Julio estaba junto, me dijo que quería que le asesorara su trabajo de tesis, pero que él quería hacer una tesis o hacer un trabajo social, pero donde realmente le implicara irse, estar en una sierra, y entonces yo vi tal emoción y yo también me involucré. Y yo había tenido la oportunidad de estar en espacios educativos y ahí conocí al alcalde de Zongolica. Dije, creo que puedo pensar en un lugar, a lo mejor ahí podrías ir. El arquitecto solo nos escuchaba, no decía nada. Nosotros seguimos planeando cuando me hace con, si ustedes se deciden hacer eso, yo les dono los juegos infantiles, el paquete de juegos infantiles que Artemio fabricaba. Él construía todo lo que eran los columpios, además de una resistencia impresionante. Yo no he visto otros igual, con una calidad y además hechos para los 100 años de resistencia, ¿no? Entonces yo me quedé impactada, Ricardo se emocionó y dijimos, vamos. Bueno, el arquitecto llegó a ir hasta allá, hasta Panga, cuando ya decidimos en qué lugar iba a ser. Ahí fue en todo ese camino sumamente entre piedras y azotándonos de un lado a otro, y él ya de mayor edad, ¿no? Y aún así llegó hasta ahí y no saben la satisfacción. Por ahí hay otra foto en donde tuvimos que amarrar los columpios para que los niños no empezaran ya a columpiarse, porque con la comunidad los colocamos y con ellos hasta piedritas pusieron, ¿no? Ahí un simbolismo hermoso del trabajo comunitario.
y los chiquillos ya querían subirse a columpiar, ¿no? De verdad que yo tengo la intención de regresar, pues eso fue ya hace como, no sé, 30 años, no, un poquito menos, como 25 años, yo creo, más, por ahí. Adelante. Ah, perdón, y ya nada más quisiera comentar esta última foto que para mí es muy significativa. Efectivamente, lo que dices, Joel, esa convivencia con los estudiantes era primordial. Cuando terminamos esta, que es un parquecito, un espacio residual en la colonia Mártires de Chicago, se soltó un aguacero y todos los muchachos, ahí están varias argentinas que habían venido de movilidad, que exigieron estar en el taller del arquitecto Julio por toda la fama que tenía. Y al terminar la práctica, pues ellos se empezaron a aventar, a enlodar, a divertidísimos, ¿no? Pero obviamente el arquitecto Julio y yo, pues no, estábamos muy propios aquí mirándolos. Y entonces fueron derechito conmigo a quererme jalar. Y le digo, no, 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 no. Y yo me agarro al arquitecto Julio, le digo, no, no, respeten, ¿no? Respeten. Y, y me dice me dice el arquitecto Julio, no, ven, vamos. Ahí vamos los dos a enlodarnos, a mojarnos, y ahí estamos todos abajo de la lluvia en esa fotografía. Por ahí está Marco Montiel, por cierto, ahí está, y era alumno. Ahora es un excelente profesor de la Facultad de Arquitectura también. Adelante. Y bueno, ya aquí una frase. El recuerdo del hombre se mide por sus obras. Gracias por existir y hacer historia. Ese es Julio Sánchez Juárez. Así es. Pero efectivamente, agradecidos, ¿no? Agradecidos con él, con sus enseñanzas, su ejemplo, la escuela que dejó, porque no solo fue un maestro pasajero y dejó de existir físicamente, sino permanece. Dejó escuela y yo creo que los que fuimos sus alumnos, los que todavía tenemos el espíritu de él encarnado, seguimos tratando de hacer ese trabajo social y bueno, seguir su ejemplo. Ser un profesor apasionado, eso era lo que nos recomendaba, apasionarse por la arquitectura, exigirla incluso, exigir, pero también de la misma manera celebrar la vida además. Si no sé si alguien quiera expresar algo, preguntar. Yo no soy ni arquitecto ni nada, soy una simple ama de casa. En sus obras yo siempre vi desniveles, lo que es salas hundidas o no sé, un nivel más hacia abajo, el comedor un nivel más alto, o sea, nunca todo fue plano, ¿no? Siempre buscaba una forma de vista que tú entrabas y veías todo muy hermoso. Es lo que les puedo comentar. Gracias. Bueno, vamos a cerrar la sesión siendo 5 de julio del 2024. Damos por finalizada esta sesión ordinaria, 11ª. Agradecemos mucho a la arquitecta Miriam Remes, al arquitecto Fernando Winfield, a todos los compañeros del arquitecto Julio Sánchez Juárez, y por ahí ya vi a Domingo, a su hijo. Muchas gracias por visitarnos y muchas felicidades también para ti y para tu familia. Muchas gracias y buenas noches. Sí. Bueno, esta sesión es bien particular porque no está el arquitecto homenajeado, sobre todo por su obra, pero sí están ustedes como representantes de él, ¿verdad? Ah, ya. Sí puede pasar su hijo. ¿Qué tal? Qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste. Bien, entonces, de todas maneras,
De todas maneras, a ustedes dos les vamos a hacer llegar este documento, que es básicamente la síntesis de este objeto de trabajo de la academia, que es básicamente ubicar obras, ¿no? Hablar sobre ellas, buscar referencias y lograr hacer un documento. Por eso es muy interesante la participación de ustedes dos, ¿no? Y exactamente, ¿no? La participación de ustedes dos como teóricos, ¿no? Como profesionales preparados y que pueden elegir obras que ustedes consideren para poder hacer también estos documentos, ¿no? No es solamente, digamos, parte de lo que hemos estado haciendo, sino lo único que hemos hecho básicamente es un modelo, pero la idea es que participen todos los académicos, sobre todo tú, Fernando, que tienes muchísima calidad. Te entregamos este documento que es como un homenaje a tu padre y básicamente por nuestro reconocimiento por la obra, pero también como persona, y sobre todo en mi parte de haber sido mi profesor. Solo quiero terminar diciendo que el legado del arquitecto Sánchez Juárez es un legado que va más allá de lo académico. Es un legado que lleva más al hecho de ser un tutor intelectual de muchas generaciones de arquitectos en la facultad y un referente sin el cual posiblemente la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana no se podría comprender. Porque yo las últimas veces que he ido, veo su taller y lo veo a él. Y lo veo con su mística de enseñanza, que era una mística muy particular. Y para mí fue un privilegio. Muchísimas gracias, Miriam. Realmente abrimos un capítulo, como decía el arquitecto Joel, de hablar de arquitectura, de grandes arquitectos que ya no están con nosotros, de grandes arquitectos que les debemos un reconocimiento, porque lo único que podemos cuidar es aquello que conocemos y para conocerlo hay que hablar de ellos y por eso son estos diálogos de arquitectura. No sé si quieren hacer un comentario para finalizar. Bueno, solamente agradecer la invitación, por supuesto, el reconocimiento al arquitecto. La verdad es que él ha ganado ese lugar y el hecho de que la Academia Nacional de Arquitectura voltee a verlo significa mucho. Quiere decir que están poniendo a la mesa los temas que él tanto defendía y que trataba de contagiar. Entonces, los felicito. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos.